Hay un video que Nancy Guthrie grabó antes de desaparecer. Un video que su familia encontró después del 1 de febrero de 2026 y que cuando lo vieron, cuando escucharon lo que Nancy dijo en ese video, nadie en esa habitación pudo decir nada por varios minutos. Porque Nancy dijo algo que en el contexto de lo que ocurrió después se convierte en una de las frases más escalofriantes que esta investigación ha producido. Y tú necesitas escucharla. Porque cuando la escuches, vas a entender por qué el FBI la consideró inmediatamente evidencia crítica, y vas a quedarte con una pregunta que no te va a dejar dormir esta noche. ¿Sabía Nancy lo que estaba a punto de ocurrirle? Quédate hasta el final, porque la respuesta a esa pregunta cambia absolutamente todo sobre este caso. Nancy Guthrie vivía sola en su casa en las Catalina Foothills de Tucson, Arizona. Una mujer mayor, tranquila, en una comunidad residencial silenciosa, donde las calles están vacías a las 2 de la madrugada y donde los vecinos se conocen de nombre. La madre de Savannah Guthrie, la presentadora principal del programa Today de NBC. Una mujer que había construido su vida en esa ciudad, que conocía cada calle, cada restaurante, cada rincón de Tucson, que vivía con la tranquilidad de alguien que siente que su ciudad es segura. Y en la madrugada del 1 de febrero de 2026, alguien entró a esa casa y se la llevó. La cámara del timbre lo capturó. Pasamontañas completo, guantes negros, pistola en portaholster frontal, litros. Una linterna sostenida en la boca para tener ambas manos completamente libres. Y lo primero que ese individuo hizo al llegar a la puerta fue ir directo a la cámara y cubrirla, sin buscarla, sin dudar, directo, como alguien que ya sabía exactamente dónde estaba instalada esa cámara, porque ya había estado ahí antes. Y el FBI lo confirmó. Ya había estado ahí antes. El 11 de enero, 3 semanas antes del crimen, estudiando la propiedad, calculando cada detalle, preparando cada movimiento que haría el 1 de febrero. Pero antes de hablar del video secreto, antes de revelar la frase que nadie esperaba, necesitas entender algo más sobre Nancy Guthrie. Algo que la mayoría de los reportes sobre este caso no han explicado con suficiente profundidad. Algo sobre quién era ella realmente más allá de ser la madre de Savannah. Nancy Guthrie no era una mujer pasiva. No era alguien que simplemente existía en segundo plano mientras su hija famosa ocupaba el centro de atención. Era una mujer activa, inteligente, profundamente conectada con su comunidad, con su familia, con su historia. Era alguien que grababa videos para su familia, que documentaba momentos, que dejaba mensajes, que creía en la importancia de decir las cosas importantes antes de que sea demasiado tarde. Y eso es exactamente lo que hizo antes del 1 de febrero. El video fue encontrado por miembros de la familia en los días posteriores a la desaparición de Nancy, cuando comenzaron a revisar sus dispositivos personales buscando cualquier pista, cualquier detalle, cualquier cosa que pudiera ayudar a los investigadores a entender qué había pasado. Era un video grabado por Nancy con su propio teléfono, en su casa, en su sala, con la luz del día entrando por la ventana detrás de ella. La fecha del video es lo primero que hace que todo se detenga. Fue grabado a finales de enero de 2026, días antes de que Nancy desapareciera, días antes de la madrugada del 1 de febrero. Y en ese video, Nancy no habló de nada específicamente alarmante a primera vista. No habló de amenazas, no habló de miedos concretos, no mencionó a nadie que la estuviera amenazando ni ninguna situación de peligro específica. Habló como Nancy Guthrie habla en todos los videos que su familia tiene de ella. Con calidez, con amor, con la naturalidad de alguien que está hablando con las personas que más quiere en el mundo. Pero dijo una frase que en el contexto de lo que ocurrió en los días siguientes, en el contexto de lo que el FBI ha confirmado sobre el 11 de enero, en el contexto de los datos del marcapasos que registraron episodios de miedo en las semanas previas a su desaparición, esa frase se convierte en algo completamente diferente a lo que parecía cuando Nancy la dijo. La frase fue esta. Nancy miró a la cámara y dijo, «Si algo me pasa algún día, quiero que sepan que fui muy feliz aquí. Si algo me pasa algún día». Una persona sana, en su casa, grabando un video para su familia, que dice si algo me pasa algún día, no cuando esté enferma.
No cuando esté en peligro conocido. Simplemente, en un video grabado días antes de desaparecer, con la luz del día entrando por su ventana, mirando a la cámara y diciendo si algo me pasa algún día. ¿Sabía Nancy algo? ¿Había percibido algo en las semanas previas que la llevó a grabar ese video? El episodio de taquicardia que su marcapasos registró el 11 de enero cuando alguien estuvo en su propiedad le generó una sensación que no sabía cómo articular, pero que la empujó a grabar ese mensaje para su familia. Esas preguntas no tienen respuesta pública todavía. Pero el video existe. La frase es real. Y el FBI la tiene como parte de la evidencia en este caso. Para entender por qué esa frase es tan significativa, necesitas entender el contexto completo de las semanas previas al 1 de febrero desde la perspectiva de Nancy. El sheriff Chris Nanos confirmó el 23 de marzo de 2026 que el FBI analizó el hardware físico de la cámara Nest de Nancy y llegó a una conclusión sostenida. Alguien estuvo en esa propiedad el 11 de enero, 3 semanas antes del crimen. La imagen sin mochila, sin equipo táctico visible, la imagen de alguien simplemente presente en la propiedad estudiándola. Google había llegado a esa fecha analizando sus metadatos y luego se retractó. El FBI llegó a esa fecha analizando el dispositivo físico y no se echó para atrás. El 11 de enero. Y los datos del marcapasos de Nancy registraron un episodio de elevación cardíaca ese mismo día. Un episodio consistente con una respuesta fisiológica de miedo o alarma. ¿Vio Nancy algo el 11 de enero? ¿Escuchó algo? Sintió algo que no supo cómo nombrar, pero que quedó grabado en su corazón, como lo registró el marcapasos. Y si sintió algo el 11 de enero, ese algo fue el inicio de una inquietud que creció silenciosamente durante las semanas siguientes, hasta el punto en que Nancy decidió grabar ese video a finales de enero, diciendo si algo me pasa algún día. Esa posibilidad, que Nancy percibió el peligro que se acercaba sin poder identificarlo completamente, sin tener suficiente certeza para alarmar a su familia o llamar a la policía, pero con suficiente inquietud para grabar un mensaje que en retrospectiva suena exactamente como lo que fue. Esa posibilidad es lo que hace que el video sea tan devastador emocionalmente y tan significativo investigativamente. Porque si Nancy percibió algo, esa percepción puede ser rastreada. Puede revelar qué vio, qué escuchó, qué la perturbó en ese período. Y cualquier cosa que Nancy percibió en las semanas previas al 1 de febrero es información que los investigadores necesitan. Ahora necesitas entender por qué el FBI considera este video evidencia crítica más allá del impacto emocional obvio de una mujer diciendo si algo me pasa algún día días antes de desaparecer. En una investigación criminal, las declaraciones previas de la víctima son relevantes por múltiples razones. Primero, porque pueden revelar el estado de conocimiento de la víctima sobre su situación de riesgo. Si Nancy sabía algo específico, si alguien le había dicho algo, si había recibido alguna comunicación que la perturbó, esa información pudo haber quedado codificada en sus comportamientos y declaraciones en las semanas previas al crimen, incluso si no la articuló directamente. Segundo, porque el video establece el estado emocional y psicológico de Nancy en los días previos a su desaparición. No era una mujer en pánico. No era alguien que expresó miedo concreto. Era alguien que con serenidad, con calidez, con la naturalidad de quien habla con su familia, dejó un mensaje que en retrospectiva suena como una despedida preparada. Esa serenidad, combinada con la frase si algo me pasa algún día, es exactamente el tipo de comportamiento que los psicólogos forenses describen como respuesta de adaptación a una amenaza percibida, pero no completamente identificada. No es el comportamiento de alguien que sabe con certeza que está en peligro inmediato. Es el comportamiento de alguien que siente que algo no está bien, que no puede articular exactamente qué, pero que quiere asegurarse de que las personas que ama sepan lo que necesitan saber por si acaso. Por si acaso, ese es el estado mental que ese video refleja. Y ese estado mental, en el contexto del 11 de enero y de los datos del marcapasos y de todo lo que el FBI ha confirmado sobre la planificación previa de este crimen, dice algo importante. Nancy no fue tomada completamente por sorpresa en términos de su intuición. Algo en ella, alguna percepción que no pudo cristalizar en algo concreto,
Le dijo que grabara ese video. Le dijo que dijera esa frase. Le dijo que dejara ese mensaje. Y luego siguió con su vida. Como hacemos todos cuando sentimos una inquietud que no podemos nombrar. No llamó a la policía. No abandonó su casa. No le dijo a Savannah que tenía miedo. Siguió siendo Nancy Guthrie en Tucson, viviendo en su casa en las Catalina Foothills, saliendo al jardín, viendo televisión por la noche, viviendo la vida tranquila y gentil que describió en el segmento de octubre de 2025. Hasta la madrugada del 1 de febrero, cuando alguien que había estado en su propiedad, el 11 de enero, regresó completamente equipado y se la llevó. El video fue entregado al FBI por la familia, y los investigadores lo analizaron en múltiples dimensiones. El contenido verbal, la frase específica, el lenguaje corporal de Nancy, el fondo de la imagen para identificar detalles del interior de la casa que pudieran ser relevantes, los metadatos del archivo para confirmar la fecha y hora exacta de la grabación, y cualquier elemento del audio o el video que pudiera revelar si había algo en el entorno de Nancy en el momento de la grabación que no fuera completamente ordinario. Ese nivel de análisis forense de un video personal es estándar en investigaciones de esta magnitud. Y lo que el análisis reveló en términos de metadatos confirmó la fecha de la grabación como los últimos días de enero de 2026, días antes de la desaparición. La familia Guthrie tomó la decisión de compartir la existencia de ese video con el equipo de investigación inmediatamente, no porque creyeran que Nancy sabía algo específico que debieran haber actuado antes, sino porque en una investigación donde cada detalle puede ser la pieza que falta, un video donde Nancy dice si algo me pasa algún día es exactamente el tipo de detalle que los investigadores necesitan conocer. Savannah Guthrie vio ese video. Y si hay algo que añade peso a las palabras que ella ha dicho frente a las cámaras desde el 1 de febrero, a esa voz rota que dice «Lo siento mucho, mamá», es saber que existe un video donde Nancy, días antes de desaparecer, habla a la cámara, como si supiera que el tiempo que le quedaba en esa casa podría ser limitado. Ese conocimiento, esa posibilidad de que la intuición de Nancy intentó decirle algo que ella no pudo escuchar completamente, es parte de lo que Savannah carga, parte de lo que hace que la culpa que lleva no tenga fondo visible todavía. Ahora necesitas entender cómo el video encaja con todo lo demás que el FBI tiene en su poder. El video establece que en los días previos al 1 de febrero, Nancy estaba en un estado mental que incluía alguna conciencia de su propia vulnerabilidad. Eso es relevante para el perfil del sospechoso. Porque si el sospechoso actuó de una manera que fue perceptible para Nancy antes del 1 de febrero, si sus visitas de reconocimiento del 11 de enero y potencialmente del 24 de enero fueron lo suficientemente visibles como para generar una inquietud en ella que no pudo articular completamente, eso dice algo sobre cómo operó el sospechoso. No fue completamente invisible. No fue completamente imperceptible. Algo de su presencia o sus actividades llegó a la conciencia de Nancy de una manera suficiente para inquietarla, pero insuficiente para que pudiera identificar el peligro con certeza. Ese nivel de visibilidad, esa zona gris entre ser completamente invisible y ser identificado como amenaza concreta, es consistente con el perfil del tipo de individuo que la agente retirada del FBI Jennifer Coffin Duffer describió cuando analizó este caso públicamente. Alguien con suficiente experiencia para no ser inmediatamente obvio, pero no lo suficientemente cuidadoso como para ser completamente imperceptible. Y si no fue completamente imperceptible para Nancy, tampoco fue completamente imperceptible para el vecindario. Alguien en esas calles pudo haber visto algo el 11 de enero o el 24 de enero que no entendió como significativo en ese momento, pero que ahora, con todo el contexto que el FBI ha hecho público, podría encajar perfectamente. Esa es exactamente la razón por la que la familia Guthrie pidió al público en su declaración del 21 de marzo que revisara grabaciones de cámaras y recordara observaciones de la tarde-noche del 11 de enero. No fue una petición genérica de ayuda. Fue una petición específica coordinada con el FBI, basada en evidencia concreta que los investigadores ya tenían. El video de Nancy es parte de esa evidencia.
La frase "si algo me pasa algún día" es parte de esa imagen. Y juntos, el video y la frase y los datos del marcapasos y el análisis de la cámara Nest y las preguntas a vecinos construyen un retrato de las semanas previas al 1 de febrero que es más complejo y más perturbador de lo que cualquier titular puede capturar. C.C. Moore, la genealogista genética forense con más de 300 casos resueltos, dijo algo en febrero que sigue siendo la conclusión más clara disponible sobre el resultado final de este caso. Dijo: "Si yo fuera el secuestrador, estaría extremadamente preocupado ahora mismo porque usando genealogía genética investigativa será identificado. El ADN desconocido encontrado dentro de la casa está siendo analizado. El perfil del sospechoso está siendo aislado de la muestra mixta. Y cuando ese proceso produzca un nombre, toda la evidencia que el FBI ha acumulado, incluyendo el video donde Nancy dijo 'si algo me pasa algún día', va a rodear ese nombre con una claridad que no deja espacio para la duda. La recompensa acumulada sigue siendo de más de $1.200.000 sin reclamar. El FBI tiene más de 19.000 pistas. Tiene la fecha del 11 de enero confirmada por análisis forense. Tiene ADN bajo análisis activo. Tiene el video de Nancy. Tiene la frase. Y tiene algo más que ningún sospechoso en este caso podía haber anticipado. Que Nancy Guthrie, días antes de desaparecer, miró a una cámara y dijo 'si algo me pasa algún día', no porque supiera con certeza lo que iba a ocurrir, sino porque algo en ella, alguna percepción que no pudo cristalizar completamente, la empujó a dejar ese mensaje, a decir esas palabras, a documentar ese momento. Como si una parte de Nancy supiera que ese mensaje iba a importar. Y vaya que importa. Si tienes cualquier información sobre la tarde-noche del 11 de enero o la madrugada del 1 de febrero en las Catalina Foothills de Tucson, llama al 1800 Call FBI. La recompensa es real, el tiempo importa, porque en algún lugar de esa ciudad alguien vio algo que puede traer a Nancy a casa. Nancy dijo 'si algo me pasa algún día'. El FBI está trabajando para asegurarse de que ese día no sea el último capítulo de su historia. ¿Tú qué crees que sabía Nancy? Déjalo en los comentarios, porque esta pregunta no tiene una respuesta fácil. Y la respuesta que tú des puede ser más importante de lo que crees.